Presidenta, señorías, en nombre de los 137 diputados del partido que ganó las elecciones el pasado 23 de julio, traslado a esta Cámara que votaremos sí al candidato propuesto por Su Majestad el Rey para la investidura. Y votaremos sí a Alberto Núñez Feijóo. Y les daré las razones. Votaremos sí porque en nuestra democracia quien gana las elecciones siempre ha merecido gobernar. Y Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular ganamos las elecciones. Sí, señores del Partido Socialista, aunque ustedes, con su líder al frente, no hayan felicitado al vencedor, ya sabemos a estas alturas que ni la educación ni la cortesía han sido nunca las principales virtudes de Pedro Sánchez. Desde ayer también sabemos que la valentía tampoco. Pedro Sánchez perdió las elecciones y el candidato del Partido Popular ganó. Alberto Núñez Feijóo tuvo 16 escaños más y 300.000 votos más de los que consiguió el Partido Socialista. Votaremos sí a Alberto Núñez Feijóo porque con su valentía en presentarse, sea cual sea el resultado, los españoles sabrán que hay una alternativa a la cobardía de quien no se atreve ni tan siquiera a debatir. Porque el señor Sánchez, con su silencio, ha conseguido que ese silencio le delate, porque no se atreve a dar la cara en esta Cámara y reconocer que lo que está haciendo y lo que está dispuesto a hacer es vender a España a costa de lo que sea, con tal de conseguir un único y exclusivo interés personal. Señorías, votaremos sí porque Alberto Núñez Feijóo ha presentado un programa de gobierno de reformas, que es lo que necesita nuestro país. Ayer se vio claramente en la exposición inicial. Ha presentado un programa de gobierno que responde al interés general de los españoles. Ha presentado un programa de gobierno centrado en los retos que España tiene por delante y que se concretan en 6 grandes pactos de Estado. Ha concretado un programa de gobierno que propone unir y no dividir, construir y no destruir, convivir y no imponer. Ha presentado una propuesta que convierte la lucha contra el desempleo en su principal objetivo de política económica. Porque, señorías, es inaceptable que sigamos liderando los datos de paro de la Unión Europea y que la única medida que hayan sido ustedes capaces de poner en marcha haya sido la del maquillaje de las estadísticas, como si cambiando el nombre de las situaciones se pudiera cambiar la realidad de los españoles. Además, el presidente de mi partido ha presentado un plan de gobierno que baja los impuestos a las rentas medias. Y es necesario, además, pasar página de una forma de gobernar en materia fiscal en la que siempre, mejor dicho, nunca cuadran los ingresos y los gastos. Eso sí, lo que siempre ocurre con ustedes es que gastan mucho más de lo que recaudan. Y eso hace que los españoles nos endeudemos 8 millones de euros cada hora. Cada hora, señorías. Y también lo que ocurre es que esas previsiones de ingresos que hacen llegan incluso a ser un 60% inferiores luego en la realidad, como pudimos ver la semana pasada en sus propias ruedas de prensa. En definitiva, esta política fiscal de la Juanola, como la definió la que es en estos momentos ministra de Hacienda en funciones, consiste en subir los impuestos a una parte de España, mientras en otras comunidades ustedes mismos los bloquean. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con los impuestos de las grandes fortunas en el País Vasco. O los bajan, como ha ocurrido también con su voto en el IRPF, que sí, en el País Vasco han deflactado. ¿Es esa su solidaridad? ¿O es que acaso su solidaridad está en Almoneda en función de qué es lo que le interesa al señor Sánchez? Miren, se limitan las capacidades de las autonomías en materia fiscal porque, en el fondo, ustedes tienen una política regresiva en materia autonómica. Y en 5 años han sido incapaces de presentar una reforma de la financiación. En esto también hay 2 formas de gobernar. La del Partido Popular, que defendemos que lo que es de todos lo decidimos entre todos, y la del Partido Socialista, es decir, la de Pedro Sánchez, que es hacer trampas en el sudoku y que unas autonomías ganen y otras pierdan, en función de su caprichosa voluntad, o mejor dicho, de sus necesidades parlamentarias. Y así no avanza un país. Señorías, Alberto Núñez Feijóo
ha presentado un programa de gobierno para luchar contra la inflación, para contener los precios de la energía y también para paliar la subida de las hipotecas. Es decir, demostrando que estamos preocupados de los problemas que tiene la gente. Un programa pensado en los más desfavorecidos porque hoy hay más desigualdad en España que hace 5 años. Un programa para que los mayores vean que su Gobierno sí puede cumplir con la dependencia y que los jóvenes no tienen por qué padecer la precariedad a la que ustedes les han condenado y que hacen que el futuro de los jóvenes sea más difícil en España que en nuestros países vecinos. Señorías, votaremos sí a un Gobierno que cumpla sus compromisos de inversión frente a la estafa permanente del Gobierno de Sánchez, siempre avalada generosamente por todos sus socios. Hablamos de Rodalíes y cercanías, de la Y vasca, del tren de Extremadura, del AVE del Mediterráneo, del corredor Cantábrico-Mediterráneo o de esos vagones que no caben entre los túneles entre Asturias y Cantabria. Es decir, frente a sus compromisos que nunca se ejecutan, frente a esas infraestructuras que nunca se llevan a cabo, lo que se necesita es un Gobierno serio y riguroso que cumpla. Y esto es lo que propone y plantea el candidato a esta investidura. Lo que plantea es que lo que se incluya en los presupuestos debe aparecer en el territorio y que no quede única y exclusivamente en la propaganda del día del anuncio. Pero realmente detrás de los anuncios lo que se esconde es su incapacidad para la gestión. Y buena prueba de ello es también lo que ha sucedido con los fondos Next Generation. También para gestionar mejor los fondos europeos es necesario otro Gobierno. Yo diría no necesario, imprescindible. Y señores socialistas, ¿ven ustedes cómo el señor Sánchez sí se había comprometido a poner peajes en las autovías? Todo eso que ustedes negaron durante toda la campaña electoral, hoy sabemos que era cierto, que lo habían firmado, que se habían comprometido. De nuevo, la mentira, señores socialistas. Señorías, votaremos sí a un Gobierno que promueva el diálogo social y no a quienes han hecho del insulto y la amenaza su principal modo de hacer política. Porque el diálogo con los agentes sociales no puede depender de los caprichos de una ministra, por muy vicepresidenta que sea. Un diálogo también con todas las autonomías, con todas, para que las prioridades del Gobierno dependan de las necesidades de los ciudadanos y no del chantaje de una minoría obsesionada con incrementar sus privilegios. Votaremos sí a un Gobierno con una política exterior ambiciosa y fiable, señores socialistas. Una política sin bandazos ni improvisaciones. Una política exterior que no desaproveche una oportunidad histórica, como está ocurriendo en estos momentos con la presidencia europea. Eso sí, han aprovechado para abrir en Europa el tema de las lenguas, vulnerando la ley del Gobierno. Pero bueno, lo de vulnerar leyes, eso para ustedes es algo muy habitual. Y además hacen asumiendo compromisos económicos que ustedes saben que no pueden asumir. En política exterior es necesario contar con una política de vecindad con Marruecos, coherente con nuestras posiciones históricas, que recupere la relación con Argelia, díganselo a los empresarios a los que les afecta, y que se comprometa con el apoyo a Ucrania de acuerdo con nuestro peso internacional. Para ello, el Gobierno debe hablar con una sola voz, y ese es el Gobierno que hoy se presenta aquí, y no que una mitad tome parte de una cumbre de la OTAN y la otra se manifieste enfrente. O que en lugar de tener una política influyente en América Latina, permanezca en silencio ante los insultos de dictadores caudillistas que hacen populismo a costa de nuestro legado histórico. Señorías, votaremos sí a un Gobierno comprometido con la violencia de género, porque los agresores sexuales merecen más años de prisión y no rebajas en sus condenas. El último Gobierno ha establecido 3 referentes a su feminismo. El primero ha sido Irene Montero, el segundo Luis Rubiales y el tercero Tito Berni. Miren, a los 3 los han protegido, los han amparado y sí, los han respaldado. Ese es el feminismo que ustedes han practicado durante los 5 últimos años. Y mientras las mujeres asesinadas por violencia machista han seguido incrementándose.
Pero mientras se incrementaban, sus agresores lo que han conseguido y siguen consiguiendo son excarcelaciones y rebajas penales gracias a la ley del solo sí es sí, que ya le pueden llamar ustedes la ley de la manada. Y hasta ahora son 1.200 rebajas penales y 121 excarcelaciones, pero no serán las últimas. Y, señorías, mientras todo esto ocurre, los números y las estadísticas están ahí y son mujeres. 49 mujeres han sido ya asesinadas en nuestro país en lo que va de año. Y las políticas de lucha contra la violencia de género han pasado a un segundo plano. Señorías, votaremos sí a luchar contra el cambio climático y no a incrementar las compras de gas ruso. Votaremos sí a revalorizar las pensiones y a hacer sostenible la seguridad social. Y también a afrontar los desafíos del cambio tecnológico, protegiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Votaremos sí a un Gobierno que diga siempre la verdad y que a la mentira no la denomine cambio de opinión. Queremos un presidente de fiar, un presidente con palabra. Y ese es Alberto Núñez Feijóo. Porque el ausente señor Sánchez, decir y prometer una cosa en campaña, luego dice que es cambiar de opinión. Pero en Román Paladino es única y exclusivamente mentir. El señor Sánchez se presentó en el año 2019 diciendo que traería a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la justicia. Y ahora lo que hace es enviar a una de sus vicepresidentas a Waterloo a rendir pleitesía a un fugado de la justicia en un maletero de un coche. Lo que decía en aquellos momentos, que entiendo que no quiere estar aquí para escucharlo, era: el Estado de Derecho ni puede ni debe tolerar la secesión. O bien, Puigdemont y Junqueras son los principales responsables del desgarro y la fractura de la sociedad catalana. También llegó a decir que era partidario de la defensa del Estado de Derecho sin reparos. Y hay que acabar con los indultos políticos. Pero, señorías, su hemeroteca no es un catálogo de cambios de opinión, sino que es la ristra de engaños a los españoles, a todos, a quienes les votaron y a quienes no les votaron. Me alegro de que escuche esto, señor Sánchez, pero escuchen bien, señores del Partido Socialista. Estas no son las mentiras de Pedro Sánchez, estas son las mentiras de todos ustedes. De todos ustedes, porque ustedes se presentaron con un programa a las elecciones hace 2 meses. Ahora hemos escuchado al señor Sánchez decir que está en contra de la judicialización del proceso y que eso es lo que le dijo al señor Rajoy. Pero si esto es así, ¿por qué dijo posteriormente, señor Sánchez, en una declaración solemne, eso sí, un mes antes de las elecciones de noviembre del 2019, que usted era partidario del íntegro cumplimiento de las sentencias? Eso sí, para meses después indultarles en contra del criterio del tribunal sentenciador y mientras los condenados reiteraban que lo volverían a hacer. Según ustedes, ¿qué tenía que haber hecho el Estado? ¿Mirar hacia otro lado como hacen con el incumplimiento de las sentencias sobre el 25% del horario en castellano en las escuelas de Cataluña? Es más, han llegado a rebajar las penas de la malversación y a eliminar la sedición. Y no lo han hecho ustedes porque pensasen que era bueno. Ustedes lo han hecho porque, y no llevándolo en el programa electoral, ustedes lo han hecho porque sabe que era el pago para seguir teniendo el poder. Era el pago al chantaje a que ustedes libre y voluntariamente han decidido estar sometidos. Porque a usted, señor Sánchez, los independentistas le tienen cogida la medida. Y como bien sabe usted, no le quieren por su valía, le quieren por su debilidad. Y en estos momentos es usted más débil todavía. Señorías, España merece un gobierno que no mienta, un gobierno que diga la verdad, un gobierno que no oculte los pactos con Bildu en Navarra para evitar los costes electorales, o que en campaña niegue la amnistía y que apenas 24 horas después hable de coherencia e incluso lo denomine reconciliación. Hay incluso numerosos miembros de su partido, actuales e históricos, que les han dicho a ustedes que no están legitimados para que la amnistía sea el precio político a una investidura. Yo les vuelvo a repetir una pregunta, señores del Partido Socialista. Si era buena la amnistía, ¿por qué no la han llevado ustedes en su programa electoral? Si era coherente y es coherente la amnistía,
¿Por qué no lo han dicho ustedes abiertamente a los españoles? ¿Por qué no se lo ha dicho usted abiertamente a los españoles, señor Sánchez? ¿Por qué permanece usted callado? Ustedes lo que han descubierto es la necesidad de la amnistía cuando vieron que el peaje para impedir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España es ese. Y yo le digo que el precio de una amnistía no puede ser poner entre paréntesis el Estado de Derecho, porque eso es lo que supone una amnistía. Ustedes no tienen legitimidad para poner el Estado de Derecho como precio de alquiler a 4 años más en la Moncloa, porque el Estado de Derecho nunca puede ser moneda de cambio ni nunca puede estar en venta. Y, por cierto, ¿nos van a pasar al resto de los grupos políticos los papeles sobre la amnistía que ya están pasando a Junts y a Esquerra? ¿O es que la opinión pública española no tiene derecho a saber qué es lo que ustedes están negociando? Y nos queda todavía el penúltimo capítulo, que será el referéndum de autodeterminación. Ahora los miembros del Grupo Socialista seguro que están diciendo eso es imposible, eso es un brindis al sol de los independentistas, o incluso dirán que esto es una exageración del Partido Popular, que nos lo hemos inventado. Pero pronto lo veremos. Decían ustedes lo mismo de los indultos y de la amnistía. Sí, como dijeron lo mismo de la mesa bilateral, de desdibujar el castellano en el Congreso, de los indultos, de ir a negociar presupuestos a la cárcel de Lledoners, de ir a negociar investiduras a Waterloo, como de eliminar la malversación y la sedición, como de no tipificar el referéndum ilegal, como rebajar la presión en la Unión Europea, como buscar enjuagues en Estrasburgo, como querer cambiar la posición de la abogacía del Estado en el juicio del 1 de octubre, como cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, como convertir a Junts en un partido progresista. Por todo esto y por mucho más ya han pasado ustedes. Así que díganos, ¿cuánto le tienen que presionar los independentistas para que también acepten ustedes el referéndum sobre la unidad de España? Por eso votaremos sí a Alberto Núñez Feijóo, porque con el Estado de Derecho no se negocia. El Estado de Derecho se fortalece, que es precisamente lo que representa el programa de Gobierno que ayer se presentó en esta Cámara. Se fortalece, por ejemplo, apostando por la regeneración de las instituciones. Los organismos europeos, año tras año, en sus informes sobre el Estado de Derecho nos recuerdan que debemos cambiar la ley del Poder Judicial para que el Consejo sea independiente y que sea elegido por la mayoría, en su mayoría por jueces, justo lo que establecieron en el 78 los constituyentes. Es decir, que no haya tampoco puertas giratorias entre el escaño y la Fiscalía General del Estado. Puro sentido común. Como es de sentido común que las reformas legislativas no pueden entrar en vigor antes de que se aprueben en el Congreso y que sean publicadas. Y esto sucedió aquí la pasada semana. Tampoco puede ser gobernar por decreto, vetar las iniciativas de la oposición, bloquear las reformas legislativas, hacer chapuzas en el trámite parlamentario y abusar del procedimiento de urgencia para eliminar controles e informes. No puede ser. Lo que necesitamos es un Gobierno que cree y que respete la democracia parlamentaria y que revierta la degradación institucional que han promovido el actual. Señorías, también votaremos sí, porque Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido diálogo con todos, concordia entre todos y la moderación en la vida pública. Es hora de acabar con la política de frentes y rencores y es hora de abrir una nueva etapa guiada por el entendimiento y por el consenso. Creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, con otros grupos de esta Cámara, podemos hacer cosas importantes juntos, porque tenemos una mayoría sólida para hacerlo. Solo nos separa una cosa: Pedro Sánchez y su patológica obsesión contra el Partido Popular. Desde el 2015, la vida política española está en una situación de permanente inestabilidad. Pero el problema no han sido los nuevos partidos, por radicales y populistas que hayan podido ser algunas de sus medidas, que lo son. El problema ha sido que el líder de uno de los dos partidos que fundamentan nuestra democracia, una de las columnas vertebrales del sistema, se ha negado obsesivamente a dialogar, a pactar
y acordar con el otro partido. Por eso, los diputados del Partido Popular votaremos sí a un Gobierno que se reconoce en el pacto que forjó la Constitución de 1978 y no en quienes siguen instalados en el inmoral Pacto del Tinel. Porque, señores del Grupo Socialista, seguir vinculados a un pacto que impone un cordón sanitario a más de 11 millones de españoles es directamente mezquino. ¿Cuándo van a pedir perdón por haberlo firmado? Y lo que es más importante, ¿cuándo van a rectificar y van a acabar con él? Señorías, en este Parlamento no hay una mayoría progresista. En este Parlamento lo que hay es una minoría secesionista. Una minoría secesionista que trata de provocar una mutación constitucional y que ha arrastrado al Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez en esa dirección. Si hay una mayoría para cambiar España de un modelo autonómico a uno plurinacional, eso supondría que ustedes están secuestrando la voluntad de la nación. Porque España es un Estado autonómico, no es ni un Estado federal, ni confederal, ni plurinacional, autonómico. Eso es lo que se votó en el año 78. Si quieren cambiar el modelo de Estado, traigan una reforma de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Pero no cambien nuestro modelo de Estado a través de los atajos, como por ejemplo el reglamento del Congreso. Si quieren debatir sobre el modelo territorial, hagámoslo y exprimamos las posibilidades que da el actual marco. Por ejemplo, con la propuesta que ayer hacía Alberto Núñez Feijóo de la reforma del Senado. Eso es lo que propone el programa de regeneración institucional. Por eso, dejen de deslizar nuestra democracia por la peligrosa senda de los populismos iliberales. Dejen de atarse a quienes ni quieren la unidad de España, ni creen en el proyecto europeo, ni piensan en el futuro. Recuperen la senda de la socialdemocracia moderna, como la alemana, que fue capaz de pactar con quien ganó las elecciones. Eso no acabó con el Partido Socialdemócrata alemán, todo lo contrario, lo que le permitió es que hoy estén gobernando. Señorías, también votaremos sí a un Gobierno que respete a los presidentes del Gobierno que nos precedieron y nunca que les llame golpistas, que les llame instigadores de atentados o que llegue a decir que cuando opinen sube la cal viva. ¿Esto es lo que hacen ustedes o lo que asienten con su silencio cómplice cuando lo dicen sus socios? Es la segunda vez que sus socios les sacan a relucir la cal viva. Y todo esto se hace ante el silencio humillante del Partido Socialista. Votaremos sí a poner en marcha una política educativa que promueva la calidad y la libertad de la elección de las familias y no que ante cifras de más de un 25% de abandono escolar no haga absolutamente nada. Sus malas políticas educativas, ¿a qué conducen? Pues conducen a los mismos malos resultados. Votaremos sí para que ningún menor sea perseguido por usar el castellano en un colegio, ningún comercio multado ni ningún universitario agredido. Sí a cumplir y hacer cumplir las sentencias sobre el uso del castellano en la educación. Porque, señorías, las lenguas son para comunicarse y entenderse, no para enfrentarse y dividirse. La pluralidad lingüística es una riqueza que hay que proteger en todas las comunidades autónomas donde tienen una lengua cooficial. Y ustedes no lo hacen. Miren, señorías, los primeros textos escritos en euskera y en castellano se encuentran en el mismo lugar, en La Rioja. ¿Por qué el nacionalismo se empeña permanentemente en separar y dividir lo que nació unido? Esa obsesión por acabar con lo común y lo que es de todos a quienes les empequeñece, no tengan ninguna duda, es a ustedes. Ya basta de relatos mágicos y de agravios inventados. El euskera, el catalán, el gallego, el valenciano han pervivido durante siglos porque la unidad española siempre, siempre ha sido respetuosa con la pluralidad. Es más, nuestra primera Constitución de 1812 se hizo en nombre de los españoles de ambos hemisferios. Ya basta de hacer de la lengua un instrumento para alejarnos en lugar de para acercarnos. Nuestra riqueza lingüística está para promoverla, no para impulsar construcciones políticas de rancia ideología. Señorías, votaremos sí a que las víctimas del terrorismo sí
sean el referente moral de nuestra democracia. Unas víctimas que merecen memoria, dignidad y justicia. Y no que a sus asesinos se les blanquee, se les esté otorgando beneficios penitenciarios o se les haga interlocutores preferentes de un gobierno. Sus hombres de paz presumen de asesinatos por festivales de cine, mientras ustedes están mendigando sus votos. Y miren, a lo largo de 45 años, nuestra democracia ha tenido numerosos enemigos, numerosos, y siempre los hemos combatido todos los constitucionalistas juntos. Por defender el Estado de Derecho y la democracia, este país ha pagado un durísimo tributo de sangre. La banda terrorista ETA asesinó a cerca de 1000 compatriotas, muchos de ellos miembros de nuestros partidos. Por eso salimos juntos en innumerables ocasiones, detrás de la misma pancarta, mientras enfrente teníamos a quienes hoy militan en Bildu insultándonos y tratando de humillarnos, y nunca lo consiguieron. Para subvertir la Constitución en un debate de investidura como el que hoy estamos viviendo, este Congreso fue asaltado y sus diputados fueron secuestrados. Y a pesar de lo que dicen sus socios, los miembros de su partido fueron tan víctimas como los del resto de los partidos. Y unos días más tarde salimos juntos a la calle, tras la misma pancarta en una histórica manifestación que tuvo lugar en Madrid. Para romper nuestra unidad nacional, en el año 2017, la casta independentista aplastó primero los derechos de la minoría parlamentaria y después trató de organizar un golpe al Estado. Para garantizar el autogobierno y la vigencia de la Constitución, tal y como el señor Sánchez declaró en 2017, en aquellos días votamos el artículo 155, lo aplicamos y compartimos también una histórica manifestación un 8 de octubre en Barcelona. Los gobiernos que sufrieron aquellos ataques no fueron responsables de sus agresiones, fueron los defensores del Estado de Derecho. Y quienes vulneraron las leyes o han pagado o deben pagar por sus delitos. Señorías del Partido Socialista, ¿saben lo que ha cambiado de entonces a hoy? Que hoy los enemigos de nuestra democracia han encontrado un atajo para conseguir sus objetivos. Que Alberto Núñez Feijóo no logre la investidura y en su lugar la consiga un tal Pedro Sánchez. Por eso el Partido Popular va a votar sí a Alberto Núñez Feijóo. Y también vamos a votar sí porque deseamos una España de ciudadanos libres e iguales. Libres también de chantajes por parte de raquíticas minorías independentistas que pretenden secuestrar la voluntad de los españoles. Raquíticas minorías también en Cataluña, sí, porque ahí el Partido Popular ha tenido mejor resultado que Esquerra Republicana de Cataluña y que Junts. También votaremos sí para que los españoles sepan que los diputados socialistas que voten no tuvieron la oportunidad de cumplir su responsabilidad de representar a los millones de socialistas que no les votaron para gobernar con los independentistas a cambio de una amnistía. ¿A una amnistía a quiénes? A delincuentes que o bien fueron condenados y tienen sentencias firmes o están huidos de la justicia. Porque no les votaron para conceder a secesionistas la posibilidad de secuestrar la voluntad popular. Queremos ser, señorías, ciudadanos libres e iguales. Ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, porque todos los españoles debemos de ser iguales, independientemente de la comunidad autónoma en la que hayamos nacido o residamos, o independientemente de la generación a la que pertenezcamos. Iguales en derechos, en obligaciones y en recursos. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el agua. Por eso es tan importante defender un pacto nacional por el agua, como se ha sometido también a la investidura en este debate. Los recursos económicos a disposición de los gobiernos autonómicos no pueden depender de la capacidad que tengan de presionar a Pedro Sánchez. Lo que es de todos se debe decidir entre todos, y no que unas supuestas deudas históricas o condonaciones unilaterales provoquen nuevos agravios y desigualdades. Estos sí que serán agravios, señorías. Votaremos sí, por tanto, por la igualdad de los españoles, tanto por su lugar de residencia, como les decía, por la igualdad entre las generaciones. Votaremos sí por democracia y por dignidad. Sí, señores del Grupo Socialista, la alternativa es indigna.
Es indigna porque pasa por humillarse ante quienes quieren dividir a los españoles. Pasa por rendir el Estado de Derecho ante quienes dieron un golpe al Estado. Pasa por romper y entregar nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles. ¿Se podrán ustedes seguir llamando socialistas después de hacerlo? Por eso no hay alternativa digna al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Un Gobierno con un presidente de palabra y de principios. Por eso el Partido Popular mantiene la mano tendida a todos los que quieren una España mejor. Una España de ciudadanos libres e iguales. Una España unida y plural. Una España en la que se defienda la concordia, el acuerdo y el pacto entre diferentes. Una España en la que cabemos todos, con nuestras lenguas, con nuestros acentos y con nuestra historia. Y, señorías, esta es la España que representa a Alberto Núñez Feijóo y a la que el Grupo Parlamentario Popular tiene el honor de decir sí. Muchas gracias.